Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Raúl Vega de matemáticasfáciles.net. Te voy a explicar en este video un ejercicio de estadística. Te voy a explicar. Fíjate lo que nos piden. Nos dan una tabla de frecuencias, la cual únicamente se muestran 7 intervalos o clases. El primer intervalo o clase va de 100 a 700 y tiene una frecuencia absoluta de 6. El segundo intervalo va de 700 a 1300 con una frecuencia de 9 y así consecutivamente. Como puedes ver, son 7 intervalos y nos marcan aquí lo que viene siendo la frecuencia absoluta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué nos piden que hagamos con estas frecuencias? Te voy a explicar. Nos están pidiendo que resolvamos este ejercicio. Fíjate muy bien. Con la tabla de frecuencias que te fue asignada, tienes que calcular y llenar las columnas siguientes en la tabla de frecuencias. Tienes que completar la tabla con las marcas de clase, que aquí lo denominan MI. También toma en cuenta que en algunos otros libros lo llaman XI. No importa, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Luego tienes que calcular el producto de la frecuencia por la marca de clase, o sea, FI por MI, que también se puede llamar FI por XI. La F mayúscula que representa la frecuencia acumulada. Ahorita te voy a explicar con todo detalle cada una. La FR que es la frecuencia relativa acumulada. Y dice, una vez completadas las columnas de la tabla, tienes que determinar la mediana para datos agrupados, obviamente, la media y la moda. O sea, es decir, las medidas de tendencia central. ¿Ok? Medidas de tendencia central, moda, mediana y media. Después tienes que construir el histograma. Y en el histograma tienes que indicar lo que viene siendo la media, la mediana y la moda mediante unas líneas. Y yo te voy a explicar cómo se hace. Y esto tienes que utilizar unos colores para indicar estos valores. Y después tienes que construir otra gráfica, que es la gráfica de ojiva, en la cual vamos a indicar los percentiles P15, Q3, D9 y el rango intercuartílico RIQ, rango intercuartílico de Q3 menos Q1, que al principio parece como que estuviera en chino, pero te voy a explicar poco a poco cómo se calcula cada una de estas cosas, ¿ok? Y finalmente, mediante el uso de una fórmula, calcular el percentil 15, el cuartil 3, el decil 9 y el rango intercuartílico de Q3 menos Q1. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate bien, te voy a explicar cómo se hace. Volvemos aquí. Antes que nada, quiero que si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas la información de lo que estamos publicando aquí. Si quieres una asesoría, nos puedes enviar un WhatsApp aquí a este número. Mira, aquí está nuestro número. Cuando tú gustes una asesoría, te puedes comunicar con nosotros. Muy bien. Ahora fíjate bien, aquí está la tabla y imagínate que al principio toda esta parte de aquí simplemente no estaba. Toda esa parte no existía. ¿Ok? Lo único que teníamos eran los intervalos de clase o clases y sus frecuencias absolutas. Pero nosotros fuimos calculando estas columnas con todo detalle. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo de las marcas de clase? Lo que vendría siendo esta parte de aquí. Es muy sencillo. Solo tienes que sumar el límite inferior, que en el caso de la primera clase sería 100, más el límite superior, que sería 700, y dividirlo entre 2. Mira, 100 más 700 entre 2 nos da 400. Lo mismo se hizo con la 2. Mira, con la M2 sería entonces para el renglón número 2, 700 más 1300 dividido entre 2, lo que nos daría 1000, y así consecutivamente. Observa cómo fui obteniendo todos estos resultados. Muy bien. Entonces ya está listo. Aquí están las marcas de clase. Obsérvalas. ¿Sí? Eso está bastante sencillo hasta cierto punto. Ahora, aquí abajo podrás notar que coloqué una fórmula que parece como que estuviera en otro idioma, pero no, mira, aquí dice, el total de observaciones, que es la n, simplemente es la sumatoria de las frecuencias absolutas. O sea, es decir, si sumas 6 más 9 más 12 más 21 más 26 más 31 más 22, a esto se le llama el total de observaciones n, y esto simplemente es igual a 127. Compruébalo con tu calculadora para que veas que está bien. Luego, ya tenemos ahora este dato que no teníamos y también tenemos las marcas de clase. Ahora viene la parte sencilla, que es multiplicar este dato, o sea, el 6 por este otro dato, que es el 400. Nada más es cuestión de ir multiplicando. 6 por 400 nos da esto, 2400. 9 por 1000 nos da 9000 y así consecutivamente. ¿Ok? Yo aquí lo hice paso por paso, simplemente para que veas cómo se hace. Mira, F1 por M1 sería 6 por 400 igual a 2400 y
Lo demás exactamente de la misma forma, ¿sí? Es bastante sencillo como podrás ver hasta este momento. Muy bien. Después viene una columna, la cual se llama F mayúscula, la frecuencia acumulada. Te voy a explicar cómo se obtiene, ¿ok? Mucha atención. El primer renglón simplemente se copia la frecuencia absoluta tal cual. O sea, si aquí dice 6 es porque aquí dice 6. Pero para el segundo renglón vas a sumar las frecuencias de la columna de la uno y la 2, ¿ok? Del renglón uno y el 2. O sea, es decir, si sumas 6 más 9 te va a dar este 15. Luego para la tercera vas a sumar 6 más 9 más 12, lo cual te da 27. Luego para la cuarta vas a sumar, a ver cuál crees que vas a sumar. Dímelo. Dímelo aquí en los comentarios. Para la cuarta, ¿qué tendría? ¿De dónde salió este 48? Salió de sumar 6 más 9 más 12 más 21. ¿Estamos de acuerdo? Luego, para la quinta, este 74, ¿de dónde salió? De sumar 6 más 9 más 12 más 21 más 26. ¿Ya viste? Ya vas adivinando. Así es como se hace esta columna de la frecuencia acumulada. Para que quede más claro, yo aquí lo dejé por escrito. Mira, aquí está. Cálculo de las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada del primer renglón sería simplemente 6. El segundo, 6 más 9. El tercero, 6 más 9 más 12. Y el cuarto, etcétera, ¿no? Así, ya se entendió perfectamente bien. Fíjate un detalle muy importante. Esto te sirve como un indicador de que vas bien, ¿sí? Un indicador de calidad. La última, la F7, te tiene que dar en total 127. ¿Te acuerdas que 127 es el número que obtuvimos de la sumatoria total de las frecuencias? 127. Bueno, pues observa cómo aquí coincide este número. ¿Ok? Si tu procedimiento va bien, este 127 tiene que ser igual a este número de aquí. Muy bien. Si está mal, es porque te equivocaste en alguna parte. Nada más verifícalo. Muy bien. Luego viene la parte de la frecuencia relativa acumulada, ¿ok? Fíjate cómo se calcula la frecuencia relativa acumulada. Aquí lo tengo, mira. Para calcular la frecuencia relativa acumulada se hace de la siguiente forma. Se divide la frecuencia absoluta entre n. N vale 127. O sea que, por ejemplo, mira, en el primer caso, ves que nos salió 6 en las frecuencias acumuladas. 6 entre n, o sea, entre 127. Para la segunda sería 15, el número que salió aquí, 15, entre 127 y así consecutivamente, o sea, todas divididas entre 127. Observa aquí, volvemos a la tabla. Mira, por ejemplo, ¿cómo obtuve este 0.0472? Pues dividiendo este 6 que está aquí entre 127, ¿ok? Así, fácil, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo obtuve este 0.11 dividiendo 15 entre 127? Este de aquí, 27 entre 127 y así. Fíjate cómo el último sería 127 entre 127, que obviamente nos va a dar 1, ¿ok? Y por eso es que aquí este es otro indicador de calidad de que vas bien. Si aquí te sale uno, es porque vas bien. No necesariamente tiene que ser uno, igual puede ser 0.9, 0.99, o sea, lo más cercano al uno. O simplemente igual a uno. Muy bien, listo. Hasta aquí vamos muy bien. Bueno, ahora ya que tenemos la tabla completa, ahora vamos a hacer lo siguiente. Dice cálculo de la mediana, ¿ok? Vamos a ver. Te voy a explicar cómo se hace el cálculo de la mediana. Mira, la mediana para datos agrupados es con esta fórmula. X barra, o igual puedes ponerlo como, perdón, la media, dije la mediana, ¿verdad? No, la media. Se escribe como X barra, que es la media, y es igual a la sumatoria de las multiplicaciones FI por MI. Estas multiplicaciones ya las hicimos. Observa aquí la tabla. Aquí están, mira. Producto FI por MI, esas son las multiplicaciones a las que me refiero. Simplemente hay que sumarlas todas, como dice aquí, se suman todas y se va a dividir entre n, que es el número 127. Por eso es que aquí ya hice la suma. Los números que estás viendo aquí, ya los coloqué aquí encima de la línea y lo dividí entre 127. Al final me dio 343.000 entre 127, que me da un total de 2700.8. Este dato es la media.
Mira, ahora vamos a ver cómo se hace el cálculo de la mediana. Antes de que te explique cómo se hace la mediana, te voy a explicar, te voy a mostrar la fórmula. Esta es la fórmula de la mediana, obsérvalo. Desde aquí hasta acá. Dice que la mediana es igual a LI más N sobre 2 menos, entre paréntesis, FI menos uno con mayúscula, observa que es una F mayúscula, entre FI minúscula multiplicado por A. ¿Ok? Te voy a explicar qué significa cada cosa. Aquí está la lista, mira. LI, por ejemplo, LI, la LI que aparece en la fórmula, bueno, M es porque es la mediana, ¿ok? LI significa límite inferior de la clase mediana y ahorita te explico cómo lo obtenemos. La N mayúscula, pues es el total de observaciones que dijimos que era 127. La FI menos uno, que es lo que aparece en este corchete, FI menos uno, es a lo que se le llama la frecuencia acumulada de la clase anterior. No te preocupes, todo lo vas a entender muy bien. Luego, la A es simplemente la amplitud o ancho de todos los intervalos. Todos los intervalos aquí miden lo mismo. Para saber el ancho, simplemente restas 700 menos 100. ¿Cuánto te da? 600. Y da lo mismo si restas 1300 menos 700, te da 600. 1900 menos 1300 da 600. Todos miden 600. O sea que esto nunca va a cambiar, ¿sí? La A, la amplitud o ancho, es igual a 600 en este caso. En este caso. No todas las tablas son iguales, pero en esta tabla eso es lo que vale la amplitud. Luego, ¿qué significa FI minúscula? Es la frecuencia de la clase mediana, ¿ok? Hasta ahorita todo se va entendiendo más o menos, pero queremos saber qué es esto de la clase mediana o a qué hacemos referencia cuando decimos la clase mediana. Bueno, pues mira, primero se va a determinar el intervalo o clase mediana, ¿ok? ¿Cómo se hace? Pues simplemente se divide el total, o sea, 127 entre 2. 127 entre 2 nos da como resultado 63,5. Este símbolo que ves aquí es el símbolo de aproximadamente, aproximación. O sea, no siempre va a ser exacto, igual puede salir con muchos decimales, pero nos dio aproximadamente 63,5. ¿Qué hacemos con ese número? Lo buscamos en la columna de frecuencias acumuladas. Aquí está la tabla, mira. Acuérdate que la frecuencia acumulada es la F mayúscula. Ok, ¿qué tenemos que buscar? Pues tenemos que buscar el 63,5. ¿Ok? ¿Pero qué buscamos? Que sea mayor o igual a 63,5. ¿Ok? Vamos a ver dónde está. 63,5. Aquí está, mira. Aquí está, 74. ¿Sí? 74 es mayor o igual a apenas ligeramente mayor perdón, a 63,5. O sea, en pocas palabras es, ¿en dónde estaría el número 63,5? ¿Estaría aquí en el 48? No, no estaría aquí. ¿Estaría aquí? Sí, porque el 74 está incluido ahí el 63,5. ¿Sí me explicó? O sea, es decir, el 63,5 no lo vas a encontrar aquí en el 48 porque el 48 es muy pequeño. El 105 se pasa demasiado. El 74 está perfecto, por eso lo pusimos aquí como subrayado en un tono como violeta o morado. Esa es la clase mediana, ¿ok? La clase mediana corresponde en este caso al 5, es decir, a la que va de 2500 a 3100, porque ahí está el 63,5 que lo obtuvimos dividiendo 127 entre 2. ¿Ok? Listo, ya que identificamos el intervalo, dice, buscamos en la columna de frecuencia acumulada y esta es la clase de 2500 a 3100. Obsérvalo, mira. 2500 a 3100, ahí está el 63,5. Ahí está la clase mediana. ¿Listo? Ya la identificamos. Entonces ahora sí, ya podemos llenar esta tablita. Fíjate bien. ¿Qué entiendes por LI, límite inferior de la clase mediana? Pues es el 2500 que está aquí al principio. Ese es el límite inferior. Total de observaciones, ya sabemos que son 127, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? La FI-1 significa la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, la que está un renglón antes de la clase mediana. Entonces me voy aquí a la clase mediana y busco la frecuencia acumulada anterior. Ahí dice 48. ¿Ya viste? Ese número es el que vamos a copiar aquí. Obsérvalo. FI-1 es igual a 48. Ahora, la amplitud ya dijimos que todos van a ser 600, ¿no? Luego, la frecuencia de la clase mediana. Es decir, aquí sí vamos a copiar este número de la frecuencia, la FI minúscula, el 26 que aparece aquí. Ese número 26 es el número que estás viendo aquí. Sí se va entendiendo, ¿verdad? Si no, repásalo, regrésalo un poquito para que veas de dónde salió cada número. Está muy fácil.
Al principio a mí también me costaba trabajo, pero en realidad está sencillo. Mira, entonces esta es nuestra fórmula. Simplemente hay que sustituir ya los datos los que tenemos aquí en la tabla, que van en esta tabla. Fíjate bien, mediana es igual a límite inferior, o sea, 2500 más n sobre 2, que es lo primero que hicimos, que fue obtener n sobre 2 para la clase mediana 63.5. Ahí está, mira, ahí salió el 63.5. Menos, dice la fórmula menos, fi menos uno, que sería el 48 que ves aquí. No quiere decir que tengas que volver a hacer la operación de fi menos uno. Simplemente encontrar aquí el 48. Aquí está ya en tu lista de datos. Todo esto dividido entre FI minúscula que nos dio 26. Esta FI minúscula es este 26. Y todo esto se multiplica por A, o sea, es decir, por la amplitud, que son 600. Hay que hacer las operaciones. Bueno, aquí sí aplica un poco lo de álgebra. Acuérdate que lo primero que haces es lo que está dentro del paréntesis. O sea, se resta este número menos este número nos dio 15.5 y luego hay que dividirlo entre 26. Lo que te salga de la división se multiplica por 600. Acuérdate, aplica la jerarquía de operaciones. Primero es la multiplicación y lo que te da, y aquí no lo puse, nada más le sumas el 2500, ¿ok? No trates de hacer primero la suma y luego la multiplicación, así no es. Primero es la multiplicación y luego la suma. Muy bien. Ya nada más nos dio como resultado 2857.7. Ahí está la mediana. Fíjate que si los datos son lo más normales posible, cuando los datos son muy normales, es decir, que son tomados de una muestra muy representativa de la población, generalmente las poblaciones se comportan de manera más normal. Es decir, que la mediana y la media se parecen más, pero en este caso no se parecen tanto que digamos varían bastante. Mira, la media nos salió 2700 sin hacerle caso al decimal, 2700, mientras que la mediana nos salió 2857. No, no se aproximan mucho, que digamos, están separadas. De hecho, en el mismo ejercicio, más adelante hacemos la gráfica de las dos. Aquí, mira, en el histograma. Observa cómo la media es esta línea roja, mientras que la mediana es esta línea azul. 2700 y 2857 respectivamente. Y la tercera medida de tendencia central que vamos a obtener va a ser esta, mira, la moda. Observa la moda, aquí está la moda, y ve cómo coincide con esta que tiene máxima frecuencia, ¿ok? Estas son las frecuencias. Este es el histograma, ¿sí? El histograma, ahorita en un momento más te explico cómo se hace el histograma. Pero aquí está el histograma y puedes ver que la moda salió 3314.29, o sea, totalmente lejos de los otros datos, ¿ok? Muy bien. Volvemos aquí. Habíamos visto el cálculo de la mediana, ¿listo? Ahora vamos a ver la moda. ¿Cómo se calculó la moda? Determinación del intervalo de la clase de la moda, es decir, el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Buscamos el que tiene la frecuencia absoluta más grande, o sea, la F minúscula. ¿Cuál es más grande? Mira, a ver, el 31, ¿estás de acuerdo? Por eso marcamos aquí como en un color lila, como rosa, más o menos, como un color rosado, lo que vendría siendo la moda, ¿ok? La moda es este renglón en color rosa y resulta que es el que va el intervalo o la clase que va de 3100 a 3700, ¿ok? Acuérdate de estos números, ¿sí? Listo. Ah, porque su frecuencia es de 31. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí está la moda. Aquí está, mira. Sí. Entonces, dice, entonces la que tiene más frecuencia es la de 3100 a 3700, es decir, F31. Muy bien. Ahora vamos a determinar los datos que aparecen en la fórmula. Fíjate bien, te voy a explicar cuál es la fórmula. Esta es la fórmula. Te ve aparatosa. Al principio que tú la ves, dices, ¿qué es esto? ¿En qué idioma está? Pero no, no está tan difícil, mira. Es moda, moda para datos agrupados. Ay, perdón. Aquí yo dejé la palabra mediana, pero esta es moda. Moda. Ahí me equivoqué. Ok. Moda para datos agrupados. La moda es límite inferior, LI, que sería límite inferior, pero de la clase modal. Ya sabemos que es de 3100, ¿ok? Listo. Luego, ¿qué significa la FI? Fíjate que esta FI que está ahí. Sí, la FI es 31, es la frecuencia de la clase modal. Habíamos dicho que su frecuencia era 31, es la frecuencia más abundante. El número más grande de los números que aparecen en la lista de las frecuencias. Este 31, ¿ok? Listo. Luego, ¿qué significa F menos uno? Minúscula. Fíjate, la minúscula es una F minúscula. Fi menos uno significa la frecuencia
de la clase anterior a la modal. Es decir, volvemos a la tabla y si aquí donde está la clase modal, que es este 31, la anterior sería 26 y la posterior son 22. O sea, te tienes que fijar en esos dos numeritos, el que está antes y el que está después. 26 y 22. Acuérdate de esos números, ¿ok? Volviendo aquí. Fíjate, aquí está este 26. Aquí está este 26. Ah, perdón, esta es la mediana. Sí, aquí está. Sí, aquí está, mira, este 26 y aquí está el 22. ¿Ya viste? Muy bien. 26 frecuencia de la clase anterior, o sea, la que está un lugar antes, y frecuencia de la clase siguiente, de la modal. Muy bien, ahí están. Esos números, ¿ya viste dónde salieron? Bueno, entonces, esto que se ve tan difícil, en realidad está muy fácil, nada más es cuestión de ir copiando de aquí. ¿Ok? ¿Qué más nos falta aclarar? Nada, la amplitud es la misma que en todos los casos, son 600. Acuérdate que se resta el 3700 menos 3100 y te da 600. De ahí salió ese número, ¿sí? Bueno, ya tenemos todos los datos listos para sustituirlos en la fórmula. Entonces, la moda sería 3100, que es el límite inferior, 3100 más, y aquí viene, se abre paréntesis, FI, perdón, o sea, la frecuencia absoluta de la clase modal, que sería 31 menos fi menos uno, que sería 26, o sea, 31 menos 26. Y como aquí abajo se repite lo mismo, o sea, es decir, fi menos uno, es decir, se repite esto de 31 menos 26, pero lo pusimos en una llave. En una llave es como el corchete, pero así un poco, mira, ¿ya lo viste? Me voy a acercar. Esa es la llave. Lo puse ahí para que se entienda que esto se hace primero. Primero se resta esto, igual también se resta esto, ¿no? Porque aquí dice fi menos fi más uno, es decir, 31 es FI. Aquí está, mira. Y FI más uno es 22. ¿Ok? Ahí está el 22. Por eso quiere decir que se resta 31 menos 26 más 31 menos 22. ¿Sí me explicó? Así es como viene la fórmula. Y luego se multiplica por 600. Ok, ¿qué se tiene que hacer primero? Pues lógicamente restar 31 menos 26 y restar 31 menos 26 nos da 5. Y aquí también abajo, como es la misma operación, pues nos da 5. 31 menos 22 se resta y nos da 9. Y luego, como dice la fórmula, hay que sumar tus resultados, pues se suman 5 más 9, 14, ¿no? El 5 de arriba se divide entre el 14 y nos salió como decimales, mira, 0.357. Se le suma, perdón, se multiplica por el 600 que está aquí a un ladito. ¿Dónde sale este 14? Aquí hay un error, mira, aquí. Este error. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahí está el 600. Qué bueno que lo estoy revisando porque había unos errores. Simplemente se multiplica esto por esto y se le suma el 3100. Si multiplicas 600 por este número, te da 2004, no, perdón, 214.28. Le sumas el 3100 y finalmente queda 3314.28. Este es el resultado de la moda. Y ya la moda está graficada aquí, mira, 3314.29. O sea, en el eje X, en el histograma, lo que tienes que hacer ahora es graficar los intervalos. Ve, volvemos a la tabla para que veas los intervalos. Los intervalos son de 100 a 700, de 700 a 1300, de 1300 a 1900, etcétera. Aquí los puedes ver ya los intervalos en el eje X, de 100 a 700, de 700 a 1300, de 1300 a 1900, etcétera. ¿Sí? Ahí está. Y lo que graficamos en el eje Y son las frecuencias absolutas, es decir, las frecuencias que aparecen en esta lista. ¿Ya lo viste? Ahí está. Esas frecuencias son las que aparecen. Por ejemplo, cuando en el intervalo que va de 100 a 700 tiene una frecuencia de 6. Y lo puedes ver en el histograma, mira. De 100 a 700 tiene una frecuencia, el tope de la barra está por encima del 5, o sea, está en el 6. ¿Sí me explico? Mira, observando el histograma, es como si observaras las frecuencias. Observa. De 700 a 1300 más o menos, ¿cuánto le calculas? Aquí. Está como que antes del 10, ¿no? ¿Qué te parece? Un 9, ¿ok? Entonces vamos a ver la tabla a ver si es cierto. De 700 a 1300 tiene una frecuencia de 9. Sí, mira, aquí está la frecuencia de 9, ¿ya viste? Casi, casi se interpreta como la tabla. Obviamente la tabla es más precisa que el histograma, pero el histograma te da una panorámica, ¿sí? Una imagen panorámica
así para que a simple vista tengas una idea de cómo están organizadas las frecuencias, cuáles son la que tiene mayor frecuencia, cuál es la que tiene menor frecuencia, puedas compararlas. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Qué es el histograma? El histograma representa la distribución de frecuencias. En el eje horizontal colocaremos los límites de las clases, o sea, los números. O de 100 a 700, de 700 a 1300, etcétera. A eso me refiero. ¿Sí? Y en el eje vertical colocaremos las frecuencias absolutas. Se dibujan rectángulos, o sea, bueno, barras adyacentes con anchos iguales al ancho de la clase y alturas iguales a la frecuencia de la clase. Eso es todo. ¿Ya viste? Muy bien. Pero nos pidieron que aquí mismo, vamos a regresar aquí a lo que decían las instrucciones. Dice, construir el histograma y en el histograma indicar la media, mediana y moda utilizando colores. Entonces, es lo que estamos haciendo precisamente, utilizando colores para indicar aquí la media, que es de 2700. Mira, por eso la puse aquí. Mira, si esta va de 2500 a 3100, el 2700 anda como por aquí. La mediana es 2857 a 2857, está un poquito más para acá, ¿sí? Más cerca del 3100. Y la moda está después, en el 3314. Obsérvala, ¿ya viste? En la siguiente barra. Muy bien, ahí se va entendiendo, ¿no? ¿Se va entendiendo cómo se hizo esto? Muy bien. Luego dice, construcción de la ojiva. La ojiva en un gráfico de frecuencia, es un gráfico de frecuencias acumuladas. En el eje horizontal colocaremos los límites superiores de las clases. O sea, es decir, observa cómo para la ojiva se va a tomar únicamente este dato, el dato superior, el límite superior, 700, 1300, 1900, 2500, etcétera. Estos son los números que se van a tomar. Y también estos números de aquí, obsérvalos, ¿sí? Obsérvalos, ¿sí? Mira. Ujú. Y en el eje vertical colocaremos sus respectivas frecuencias acumuladas, ¿ok? Acumuladas. Por eso es que estamos tomando la columna de las frecuencias acumuladas, ¿ok? Por ejemplo, en el 700 lo uniríamos con el 6, ¿no? Aquí es como si se formara un punto. 6, no, perdón, 700,6. 1300,15. ¿Estás de acuerdo? 1900,27, 2500,48 y así respectivamente. Aquí lo puedes ver ya en la ojiva, mira. Ajá. Aquí está, es más, yo aquí hice la lista. Ah, pero se agregó un punto extra, el punto inicial, es decir, en el 100, aquí es que es como el primero, aquí sería cero. Ajá, cero. Eso no aparece en la tabla, mira. Porque 100 es el punto inicial, entonces ahí es donde se pone el cero, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí está la ojiva y sería 100,0, ¿sí? Primer punto sería 100,0. Segundo punto, 700,6. Aquí está, mira, 700 más o menos llega como al 6. No es muy precisa. O sea, tendríamos que hacerla como más grande y con más graduación, ¿no? Para que veas que da en el 6. Luego, 1300,15. Aquí está, mira, 1300 más o menos a nivel del 15. Ujú. Luego, 1900,27. Aquí está el 1900 y observa cómo llegaría más o menos como por aquí, como por el 30, ¿no? O sea, es decir, 27. Luego, 2500,48. Mira, aquí está, 2500 más o menos después del 40. Observa, 2500,48. Sí, más o menos, ¿eh? O sea, no es muy preciso. Yo creo que si lo hubiéramos hecho en una hoja milimétrica hubiera quedado mucho mejor. Luego, y así consecutivamente, ¿no? Aquí ya puedes ver cómo la ojiva va creciendo, así se comportan este tipo de ojivas, ¿ok? Muy bien. Ahí está. Es la misma gráfica que estás viendo aquí, la ojiva, aquí también la estás viendo, solamente que aquí se están indicando percentiles. Nos pidieron que graficáramos algunos percentiles. Vamos a ver qué es lo que dice. Construir la gráfica de ojiva, pero mostrar ahí el P15, que significa el percentil 15, el cuartil 3. El cuartil 3 es decir, el percentil 75. O sea, el cuartil 3 es lo mismo que percentil 75. El decil de 10, o sea, el decil 9, que es equivalente al percentil 90. Y el rango intercuartílico
que significa restar el valor de x de Q3 menos el valor de x de Q1. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cómo se calculó esto? Pues fácil, mira. El 15, ¿dónde está el 15? Está entre el 0 y el 20, ¿no? Casi llegando al 20. Casi llegando al 20, observa. Aquí antes del 20 está el 15. Este es el P15. Simplemente haces que salga una línea horizontal desde el 15 hasta que intercepte la gráfica, que hasta que interseque la gráfica, que toque la gráfica y de ahí bajamos hasta el eje X. Y más o menos llega por ahí después del 1300. Este es al tanteo. O sea, gráficamente no se deben de hacer estas cosas. Es más o menos al tanteo. ¿Sí? Esto lo tienes que hacer con fórmulas. Pero bueno, aquí es para que tengamos una idea. ¿Sí? P15. Ahora, para que veas lo preciso que salió, vamos a ir cuando ya lo hicimos con la fórmula. El percentil 15 se calculó con la fórmula y nos salió lo siguiente. Mira, aquí está P15, salió exactamente 1502. ¿Ok? 1502. Volviendo a la gráfica, así hecho al tanteo, está después del 1300 pero antes del 1900. Debía haber estado un poquito más para acá. O sea, si mi gráfica hubiera sido más precisa, seguramente hubiéramos llegado más al valor exacto, ¿no? Muy bien. Luego, el cuartil uno. ¿Qué significa cuartil uno? Cuartil uno es el 0.20, perdón, el 0.25, o sea, es decir, el percentil 25, ¿ok? Percentil 25, o sea, el 25%. Entonces ve, como el 25 está entre el 20 y el 40, un poquito después. Y esto, si prolongamos esta línea horizontal hasta que toque la curva de la ojiva y luego de ahí se va hacia el eje X, llega un poquito después de 1900, como por ahí de 2000, 2100, por ahí así, ¿no? Mira, entonces vamos a ver si el cuartil uno salió bien. Aquí ya con fórmulas, calculado con fórmulas, el cuartil uno nos dio como resultado, aquí está, mira, cuartil uno, o sea, P25, percentil 25 nos dio 2035,71. No estábamos tan lejos en la gráfica. Luego nos vamos al siguiente, que sería el cuartil 3. El cuartil 3 quiere decir el percentil 75, es decir, está antes del 100. ¿Sabes qué? Creo que aquí me equivoqué. Apenas me di cuenta, mira. Lo puse muy arriba. Oh, sí, es cierto, lo puse demasiado arriba. Esta línea iba más abajo. Bueno, apenas me di cuenta. Ahorita la corrijo. Fíjate bien. Entonces, aquí este tiene que estar en el 75, ¿no? Entonces, si está en el 75, se prolonga hasta acá, hasta que toque la curva, y de ahí se desciende hasta el eje X. Y se supone que ya si lo hicimos con fórmula, el cuartil 3, aquí está, mira. Cuartil 3, que es el percentil 75, nos dio 3511,3. Tenía que haber llegado al 3511. Bueno, se fue un poquito más para la derecha. Aquí tenía que estar un poquito más hacia acá, así, porque llegaría hasta el 75, mira. De aquí hasta acá y luego desciende. Como que no es muy precisa así. Hacerlo esto gráficamente no es tan exacto. Bien. Y luego el decil 9, que sería en el 90, pero mira, yo lo puse muy arriba, ¿no? Ah, ya, no es cierto, ya, perdón. Sí, yo creo que ya me confundí, ya entendimos bien, ya entendí bien cómo está la cosa. Perdón, discúlpame, sí, de repente me confundí. Sí está bien la gráfica, no me equivoqué, la gráfica es correcta. Lo que pasa es que se obtienen así, mira, el percentil 15 sería multiplicar 0.15 por 127. Entonces lo que ubicas no es el 15 sino el 19,05. Ok, entonces, mira, volviendo a la gráfica. Por eso es que está cerca del 20 porque es el 19,05. Y este número llega hasta acá y luego desciende. Y sí está bien, sí coincide con los datos. Mira, ahí está, perdón, me distraje. Sí, la siguiente. El cuartil 3. O sea, es decir, el cuartil 3 quiere decir el percentil 75, ¿no? O sea, es decir, Q3 es igual a P75. Y esto es igual, a su vez, a 0,75 por 127. Entonces, por eso está a nivel del 95. ¿Sí? El cuartil 3 tiene que estar a nivel del 95, como debe de ser. Mira, aquí está Q3, está antes del 100. Entonces, sí estábamos en lo correcto. ¿Sí? Nada más que aquí me distraje yo. Ok, se me olvida que teníamos que multiplicar. Y sí lo hice, pero aquí el momento de explicarte se me pasó el detalle. Seguimos. Mira, el percentil.
perdón, el cuartil uno sería es equivalente al percentil 25, ¿sí? Es decir, que se multiplica 0,25 por 127 y eso nos dio 31,7. Por eso es que en el cuartil uno se grafica el 31,7. Mira, aquí está, entre el 20 y el 40. Ahí está, ¿sí? Y sí coincide mucho con los resultados correctos. Muy bien. Y finalmente, lo que llamamos rango intercuartílico, RIQ, Q3 menos Q1, por eso se calculó Q3 y se calculó Q1. Se restan los números, mira. Pero no estos números de aquí, sino los números que se encuentran en el eje X, ¿ok? Porque este rango intercuartílico es esta distancia que ves aquí en color lila o morado, ¿ok? Esta distancia que va de aquí hasta acá es justamente el rango intercuartílico. Ok, aquí al tanteo no te podría decir más o menos cuánto es, pero lo hicimos ya con las fórmulas. Y con las fórmulas quedó muy bien, simplemente se restaron, mira. El Q3 nos dio como resultado 3000 3511,3 y el Q1 nos dio como resultado 2035,71. Entonces el rango intercuartílico quedó como la resta de 3511,3 menos 2035,71 que nos dio 1475,5. O sea, 1475 son como 1500. Vamos a la gráfica. O sea, es decir, de aquí hasta acá son más o menos 1500, ¿sí? A ver, trata de calcularle si son 1500. Más o menos, ¿eh? Es una aproximación. Muy bien. Entonces ya, la gráfica ya quedó bien. Y finalmente se usó las fórmulas para el cálculo de las medidas de posición. O sea, estos percentiles, cuartiles, deciles, se conoce como medidas de posición, ¿ok? Ah, de veras, nos faltó explicar el D9. Ajá, el D9 quiere decir, o sea, el decil 9 es equivalente al percentil 90, ¿ok? D9 es igual a P90. Y percentil 90 quiere decir multiplicar 0,90 por 127 y esto nos dio 114,3. Por eso es que se está graficando a nivel del 114, o sea, antes del 120. De aquí se extiende hasta la curva y desciende hasta el eje X. Sí, ya. Es que a veces uno se distrae. Sí, espero no haberte confundido. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo se hacen las operaciones? Bueno, te explico. Esta es la fórmula general para los percentiles, para los datos agrupados. Perdón. Percentil es igual a L, la L significa límite inferior de la clase del percentil, multiplicado por K por N sobre 100. La K es el percentil como tal, o sea, por ejemplo, si es percentil 25 sería 0,25. Ujú. Percentil, la K, por N sobre 100, ¿ok? La N es el total de observaciones, que eran 127. La K aquí se pone como número entero, no es 0,25, es 25, así como tal. Y luego, F anterior significa la frecuencia. Acuérdate que la mayúscula es frecuencia acumulada de la clase anterior a la del percentil. Y en cambio esta es F minúscula. FP significa la frecuencia absoluta de la clase del percentil. ¿Ok? Ahorita te explico cómo se determina la clase del percentil. Y finalmente la A es el ancho, que te dijimos que el ancho es lo mismo para todos. Todos van a tener un ancho o amplitud de la clase del percentil. O sea, es decir, 600. Todos miden 600. La K es el percentil como tal, pero en número entero, no en decimales. Fíjate bien. Entonces, ¿cómo se calcula la clase del percentil 15? Pues muy fácil, mira, se multiplica K por N sobre 100, que sería esta parte que va en la fórmula. K por N sobre 100 sería 15 por 127 entre 100. Si haces la operación te da 19,05. ¿Qué tienes que hacer ahora? Tienes que buscar aquella clase en la que la frecuencia acumulada, acuérdate que la F mayúscula es acumulada, es igual o ligeramente mayor que 19,05. A ver, vamos a buscarla aquí en la tabla. Aquí está la tabla. Mira, sí. ¿En cuál de estas la frecuencia está un poquito por encima del 19,05? El 15, no, está muy pequeño para el 19. El 27 es perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué te parece la clase 3? La que va de 1300 a 1900, ¿ok? Precisamente esa es la que se eligió, la que va de 1300 a 1900. Mira, aquí está. Aquí está, mira, es la de 1300 a 1900.
y tiene una frecuencia acumulada de 27. Lo puedes ver en la tabla. Es de 27, ¿ok? No me voy a regresar. Pero mira, aquí está. La frecuencia acumulada es de 27. Ahora, el límite inferior de esa clase son 1300. Dijimos que va de 1300 a 1900. ¿Sí? El total de observaciones es 127. Ese número no cambia. Eso sí, lo que vamos a tener que buscar es la frecuencia acumulada anterior. ¿Sí? 15 y la frecuencia de la clase que son 12. Mira, regresamos a la tabla. Observa. Aquí, ay no, perdón, aquí está. Está la tabla. Sí, fíjate bien. Dijimos que va de 1300 a 1900. La frecuencia absoluta son 12 y la frecuencia acumulada anterior son 15. ¿Ok? Sí, observa esos números. Volvemos aquí, al percentil 15. Aquí está, mira. Aquí está el 15, que es la frecuencia anterior a acumulada, o sea, es decir, la F mayúscula, y la frecuencia absoluta F minúscula, que son 12. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, está sencillo, ¿no? Ahora, ya tenemos todos los datos que necesitamos para calcular el percentil 15. Sería sustituir simplemente. Percentil 15 es igual a L, límite inferior, que son 1300, más K por N sobre 100, que ya lo habíamos hecho aquí, y nos dio 19,05, pero se le va a restar 15, ¿ok? Se le resta 15, porque aquí dice la frecuencia absoluta, no, perdón, la frecuencia acumulada anterior, que era de 15, y se divide entre la frecuencia absoluta de la clase del percentil, que aquí serían 12, ¿ok? Y listo, ya se hizo la operación y se multiplica por 600. Acuérdate que primero se hace esto, mira, se multiplica esto. Ya lo habíamos hecho, nos dio 19,05. Se le resta el 15, ¿ok? Luego lo que te salga se divide entre el 12 que está aquí abajo, ¿sí? Lo que te salga se multiplica por el 600. Y finalmente lo que te salga de todo esto se le suman 1300. La suma va hasta el último, ¿sí? Esto nos dio como resultado 1502,5. Ya la operación está verificada, ¿sí? Y listo. Lo mismo que hicimos con esto, lo hicimos con los demás percentiles. Nada más recuerda que de 9, decir 9 significa percentil 90. Por eso es que aquí se tomó como número 90, ¿sí? Listo. El cuartil 3 es el percentil 75, entonces por eso se tomó aquí el 75. Obsérvalo. El cuartil uno sería el percentil 25. Obsérvalo. Aquí está 25. Muy bien. Son los detalles que hay que aclarar. Y finalmente el rango intercuartílico, que fue la resta de los números, que nos dio como resultado 1475,59. Y ya quedó perfecto, ¿no? Muy bien. Excelente. Eso sería todo por hoy.